¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos seguidores de la 5D. Les habla Ali Pacheco. Hoy es 1 de diciembre de 2021, son las 7 de la noche PM. Una tarde fría aquí en la capital del Estado de México. Yo desde Toluca y mi querido Alex Buitrón, del politólogo allá en la Ciudad de México. Y del otro lado de los controles, José García de Variedades MX. Buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ali? Muy buenas tardes. Pues un poco alebrestado con lo que está sucediendo acá en la Ciudad de México. Se cumplen 3 años de que inició este movimiento, la Cuarta Transformación, con un muy emotivo mensaje desde el lugar en el que se siente más cómodo el presidente, ¿no? La tribuna, el espacio público. Pero muy bien, tú, Ali, ¿cómo andas? Pues aquí recuperándonos todavía de ese accidente, sentados, tranquilos, llevándonos bien. Y pues, ¿te parece si iniciamos con el menú de este día? Claro que sí. Estas son las 5D, como la primera D, Just Stop is Free. La youtuber el día de ayer fue liberada después de llegar con un acuerdo. ¿Qué nos estará comentando nuestro querido Huitrón? Él es abogado, pues ya le vamos a encargar la chamba. En Órale, va, 2D, va. salario mínimo. Buenas noticias para el bolsillo de los mexicanos. Buenas noticias y buenos acuerdos entre las patronales y el gobierno federal. Tercera D, ANLOFES 2021. El presidente está en su hábitat natural, en el Zócalo de la Ciudad de México. Hoy rindió su tercer informe de gobierno. 4D, Sembrando Vida, un acuerdo histórico entre Estados Unidos y México, que se Sí. denomina Plan de Cooperación para Centroamérica. Esto le ha de estar doliendo muchísimo a la oposición aquí en México. Y por último, presentan 4TV. ¿Qué es la 4TV? El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, la presentó hace 10 horas. Ya están transmitieron el ANLOFES y pues estarán hablando un canal para todos. Este es el menú de este día, de esta tarde, de esta noche, querido Huitrón. Pues está bastante surtido, ¿no? Iniciando con ese tema polémico de la Yostop y sembrando con esto que no estaría mal que lo fuéramos ahí que lleváramos el 5D a esa televisión, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar con calma, mi querido Ali. ¿Te parece bien si iniciamos con la primera del día? Vámonos con la primera del día. Y mira, dice así, Yostop queda libre, Yostop is free. Y dice el periódico Excelsior, Ainara, Ainara Suárez, acepta reparación del daño. 2 puntos. Esto deberá pagar Justop. El periódico El Financiero, Justop queda libre este martes tras reclasificación, mi querido Ali, reclasificación del delito de pornografía infantil. El Sol de México, Justop queda en libertad y sale de Santa Marta a Catitla, el penal femenino en el que estaba recluida. El periódico El Heraldo de México, caso Justop, Pedrito Sola, nada más y nada menos, felicita a la YouTube por salir de la cárcel, lo hunden en redes, señala el periódico El Heraldo. Y finalmente, proceso, hoy es un día para festejar, así recibieron a Justop en su casa tras 5 meses, mi querido Ali, de reclusión. ¿Qué te parece esta primera noticia con la que arrancamos nuestro programa del día de hoy? Pues me suena interesante estos nuevos, pues este sistema penal ahora ya no solamente es irte y quedar en la cárcel, donde hay que señalar, pues hay muchos inocentes, hay muchas personas que no tienen sentencia. Recomiendo ver el documental de Presunto Culpable y Duda Razonable, que son del mismo documentalista, pero pues aquí Just Stop se acogió a algo, acogió a algo que pues yo espero que nos desmenuces, querido Huitrón, porque vimos que pues va a tener que pagar el daño, va a tener que hacer una disculpa pública, dar algunos de sus bienes, tomar cursos. Me suena también mucho a aquello a nuevas figuras que han aparecido en el argot de los medios, como esto de ser testigo colaborador, eh, acogerse a lo que se acogió uno de los implicados Ah, en esta claro. violación de pornografía Uh -huh. con Ainara, uno de Uh sus, -huh. pues,
de sus agresores se declaró culpable, se acogió al procedimiento abreviado, me parece, ¿no? Y Just Stop también se acogió a algo similar. Pero explícanoslo, Witron. Sí, sí, sí. Fíjate que es una cosa bien interesante porque estos mismos criterios son los que incluso quiso utilizar Emilio Lozoya y también muchos políticos ahí reconocidos, justamente para que les dieran la oportunidad de no irse al tambo, ¿no? De no irse a la cárcel. Y es que, mira, voy a dar la base legal y sobre la base legal constitucional vamos a ir desmenuzando. Resulta, mi querido Ali, que en el artículo 17 constitucional, que me explicaba la doctora Soravilla ahí de la Facultad de Ciencias Políticas, ha sufrido 5 reformas desde su existencia y la última fue para dar paso a la creación y consolidación de los medios alternativos de solución de controversias o solución de conflictos, los famosos MASC. Y en el marco de los MASC está la posibilidad de recurrir a ciertos instrumentos, a ciertas alternativas, a ciertas posibilidades justamente para remediar un conflicto, ¿no? En este caso, pues, este conflicto fue remediado de manera, pues, en mutuo acuerdo, ¿no? En colaboración tanto de la víctima como de la persona que fue victimaria, justamente para hacer más abreviado, también está el procedimiento abreviado en el Código Penal, la situación jurídica de Just Stop. Entonces, ahí está la base legal, esto fue lo que sucedió. Si te das cuenta, no en todos los casos sucede, lo intentó hacer Lozoya, la fiscalía le dijo que en el pastel, porque justamente hay un criterio de oportunidad para hacerlo, no hay una víctima como tal, en el caso de Lozoya, acá sí era Ainara, y sobre todo, lo más importante, el delito era diferente, ¿no? Entonces, se aceptó la reclasificación, se aceptó el acuerdo, y yo nada más voy a poner aquí sobre la mesa, Ali, para que me des tu opinión siempre puntual. Negoció, pudo establecer un acuerdo porque varo tenía. Si no hubiera tenido dinero, esta señora se hubiera quedado en la cárcel y no estaríamos hablando de esta noticia. Pero ahí está lo que hace, entre otras cosas, el cochino dinero. Pero quiero escucharte, mi querido Ali. Pues sí, no sé si estoy correcto, Alex, porque Alex es abogado, pero pues sigue siendo culpable, o sea, no se le quita la culpabilidad del hecho, pero llegó a un acuerdo para no estar en la cárcel, pero sigue siendo culpable. ¿Esto es correcto? Sí, bueno, tendríamos que asistir a la resolución judicial para tenerlo más formal. Difícilmente tendremos acceso a eso porque no es un instrumento necesariamente público. Lo que sí me di cuenta de la revisión de la periodística es que seguirá su proceso en libertad condicional, ¿no? Que es justamente lo que acabas de decir. No te exculparon, sino al contrario, pues sigues tu condena en tu casa y además, pues das alguno de tus bienes, lo que decía el acuerdo, y además das una compensación económica a la víctima y además te comprometes a no contactarla y además te comprometes y vas a publicar un video mensual de los cursos de procuración y atención a víctimas que la autoridad te mandata. Entonces, si te das cuenta como que es muchas cosas, no se exoneró como tal, sino le agregaron diferentes cosillas para que ella cumpla y justamente no esté, eso es como que la clave, no esté recluida allá en Santa Marta. Pero sí, tenía razón, mi querido Ali. Y pues al final, agregando a esto que ayer publicaba el politólogo y que yo retomé en Twitter, pues también a todo lo que nos describe, nos enlista Alejandro Huitrón, pues Just Stop tendrá que donar el 5% de sus ingresos a asociaciones o colectivas. Pues ya está Just Stop libre, ya comenzará otra vez ahí las redes sociales. La verdad es que yo no la sigo, no es de mi interés su contenido. Y en lo que sí me es de mi interés es que pasemos a la segunda D, que titulamos como salario mínimo. Esta sí nos Esta interesa a está buena. todos. Sí, claro. Los Adelante, mi querido titulares, Ali. ahí te van los titulares. El economista, la CONASAMI acuerda aumentar 22% el salario mínimo, pasará a 172.87 pesos diarios. Expansión, el salario mínimo en México será de 172.87 pesos a partir del 2022. López Dóriga Digital, el salario mínimo tendrá un aumento de 22% en 2022. Milenio, salario mínimo crecerá un 22% para 2022. Será de 172.7 el Consejo Coordinador Empresarial, esta patronal. La razón, aumenta salario mínimo, queda en 172.87 pesos
y 264, anuncia el Consejo Coordinador Empresarial. Llegaron a acuerdos las patronales y el gobierno de México, que pues ha recuperado, uno de los logros de esta cuarta transformación es que ha recuperado pues el salario mínimo, que también es cierto, ha sido golpeado, muy golpeado por los niveles de inflación que no solamente azotan el país, sino que azotan a todo el mundo tras la pandemia. Sí, sí, fíjate, Ali, yo recuerdo con mucho cariño que por allá de 2020, justamente el 1 de enero de 2020, entró en vigor un incremento histórico en el salario mínimo. Habían pasado 44 años sin que se registrara un aumento de tal magnitud, ¿no? Y ocurrió en el año 2020. Después, en 2021, y ahí ustedes pueden revisar en los tabuladores históricos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se incrementó por allá de 16% al incremento de por sí ya histórico de 2020. Y ahora de nueva cuenta, 3 años seguidos, subiendo el salario mínimo. Decían muchos especialistas en aquellos años de 2020, cuando se dio este incremento histórico, que era resultado de la exigencia de los trabajadores, de una lucha histórica, y pienso yo de esa manera, y quisiera yo destacar esas palabras. El acuerdo que se alcanzó es histórico, el acuerdo es resultado de una lucha de los trabajadores y además, pues se ve en lo palpable, ¿no? Mucha gente vive con el salario mínimo. Ahí aparece también en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos lo que debería percibir cualquier profesionista, técnico o profesional de trabajos especializados. Celebro esta decisión, mi querido Ali, pero quiero saber también tú, ¿qué opinas? Pues es una buena noticia para el bolsillo de los trabajadores, que va a ayudar a mitigar los efectos inflacionarios que han llegado al 7%. Hoy veía un cuadro comparativo, una tabla comparativa de precios, se ha subido, todo ha subido en el país, ¿sí? Hoy pasaba por las gasolineras, no sé en cuánto esté allá la gasolina, pero aquí lo más barato que se encuentra es en 18.80, Ah, qué 19 chido. pesos el litro de gasolina, que pues se ha mantenido, se ha mantenido. Recuerdo que con Peña Nieto llegué a comprar la gasolina hasta en 22, 23 pesos y hoy se está comprando en 19, pero sí, Mm. los precios están caros. Lo rescatable de este aumento al salario mínimo, pues es que hay acuerdos entre las patronales, el gobierno, y pues que beneficia a los trabajadores. Habrá que revisar, habrá que defender este salario que, como tú dices, durante Ujú. 30 años era pura miseria, era pura migaja que nos dejaron Sí. los gobiernos Ujú. neoliberales. Sí, nada más ahí. Mi apunte final es que antes del periodo neoliberal, cuando inició, mejor dicho, el periodo neoliberal, estaban 84 pesos, ¿no? Era algo, pues, increíble. Y ahorita ya, pues, ya va a llegar a 200 allá en la frontera. Hay que celebrarlo, Ali, creo yo. Hay que celebrarlo. Y pensando en celebración, te voy a leer la tercera del día. ¿Te parece bien, Ali? ¿De qué trata? ¿De qué trata? A ver, cuéntanos. Pues mira, te cuento. La tercera del día es el AMLOFest 2021 y voy a empezar con lo que dice el periódico Excelsior y señala lo siguiente: desde temprano llegan cientos de fans, de fans para disfrutar del AMLOFest. El periódico Reforma, a las 14, 20 horas, AMLO arrancó el AMLOFest en el Zócalo. Aristegui Noticias, todo sobre el AMLOFest, horarios, grupos musicales, alternativas viales. El periódico Expansión. Estas son las calles cerradas y el operativo que hay en la Ciudad de México por el AMLOFest 2021. Y finalmente, mi querido Ali, el Sol de México, AMLOFest 2021, horarios, presentaciones. Si te das cuenta, hay toda una celebración alrededor de este AMLOFest. ¿Qué te parece esta conmemoración de los 3 años de gobierno de AMLO? Estuve viendo las imágenes publicadas en los medios nacionales del Zócalo, el Zócalo repleto, el Zócalo que es el ambiente natural, el ecosistema preferido del presidente cuando andaba en campaña, duró 18 años en campaña,
pero pues ahí lleno el Zócalo, lleno de simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, lleno de simpatizantes del presidente López Obrador, que pues alcanza, según algunas estimaciones, alcanza entre 70% de aprobación y 58%. Las más pesimistas de Reforma pues dicen que está en 58 de aprobación, las máximas hasta 71. Javier Márquez de Oráculos pues lo tasa alrededor de 50, 50 y tantos por ciento de esta aprobación que tiene el presidente de México. Fíjate que recuerdo el día que tomó posesión, aquel 1 de diciembre de 2018, donde iba en el Jetta, ¿no? Iba en el Jetta blanco, Nieto que Blanco, lo sí. caracterizó mucho durante su mandato como jefe de gobierno, y cuando se le acerca a un El ciclista ciclista. y le dice, en ti confiamos, No tienes derecho. ¿Te acuerdas? así le dijo, ¿sí? Ajá. Le dijo, en ti confiamos. Y hoy su esposa dio un mensaje en sus redes sociales, no sé si lo checaste, que Sí. Beatriz Gutiérrez Müller, Ujú. la esposa del presidente, dijo, no tienes derecho a fallarnos. Ujú. Sí, fíjate que yo tengo la memoria también de que complementando lo que le dijo el ciclista, era esa parte del no tienes derecho a fallarnos. Justamente yo como que recuerdo eso, igual estoy equivocado, pero es muy emotivo, la verdad. Es muy emotivo recordar eso porque también asistiendo al método científico, pues es el resultado de una larga lucha que llevó a cabo el presidente desde su trinchera allá en el estado del sur de México hasta ahora, ¿no? No tienes derecho a fallarnos. Y sí vi que lo retomaste y compartiste una foto que pueden observar allí en la cuenta de Twitter de Ali Pacheco, ¿no? Donde sale Andrés Manuel justamente desde sus inicios, ¿no? El Andrés Manuel de hace 30 años. Entonces, ahí está, este es el motivo por el cual se está llevando a cabo esto. Y pues no sé si quieres agregar algo más, mi querido Ali. Pues, pues hace unos días, hablaba con mamá, con mi señora madre, Uh -huh. hablábamos de él precisamente, de su recorrido histórico, de su lucha histórica. Ella recordaba mucho aquellas imágenes donde está ensangrentado, que fue golpeado por la policía, Uh -huh. recordaba mucho pues los debates que tuvo con Ceballos, y pues también decía que no tiene derecho a fallarnos. Y en este contexto, pues los invitamos a que revisen más al rato en los comentarios, pues revisen nuestro análisis del segundo año de gobierno. Ya estaremos hablando del tercero, este tercero muy, muy difícil para Andrés Manuel López Obrador, muy difícil para México y Uh -huh. también muy difícil para la oposición, que está desarticulada, que es cínica, que es hipócrita, que es conservadora, que es rancia, que es vieja, que no logra la oposición pegar en las intenciones de los mexicanos, en las preferencias de los mexicanos. Está muerta esa oposición. 3 años de Andrés Manuel López Obrador. Si lo pudieras calificar, Alex, ¿te aventarías a ponerle un adjetivo a su gobierno en 3 años? Bueno, malo, Híjole. regular, pésimo. Ah, pues yo creo que complicado. La verdad es que en otras condiciones me atrevería a hacerlo con mayor violencia, si me permite la expresión. Pero ahorita hay que ser conscientes también que se cruzó una pandemia, que llevamos 2 años con este funcionar trompicado, justamente por esa razón, ¿no? Entonces, y aún así, con todo lo que ha sucedido, creo que ha hecho muy buenas cosas en este tiempo, ¿no? Destacamos algunas en un momento, que es el caso de el salario mínimo. Habrá otras que son de necesaria crítica, pero en términos generales yo diría que fue complicado, que ha sido complicado, ¿no? Este sexenio y de difícil evaluación en consecuencia. ¿Tú cómo lo Sí, calificarías? sí, es muy difícil evaluar la actuación del presidente. Es cierto que por momentos le sale lo visceral a Andrés Manuel cuando habla de los medios, cuando habla de sus opositores, de sus más acérrimos opositores, pero pues hay cambios en este país. Ya la historia nos condenará aquí en México, a quienes votamos con ellos, por él, pero pues la esperanza muere al último. ¿Mm? Los análisis, debemos hacer análisis muy objetivos del gobierno de Andrés Manuel, no irnos con lo que dicen unos u otros del otro lado de la boleta electoral, pero debemos de analizar lo que está pasando
lo que está pasando en México. Sí. Pues, hablando de esto que está pasando en México, otra cosa que tiene que celebrar el presidente, que tiene que celebrar Centroamérica, es este acuerdo conjunto, este acuerdo de México y Estados Unidos, donde Estados Unidos, México y Centroamérica pondrán en marcha una especie de Sembrando Vida. Y esa es nuestra cuarta D. Estados Unidos adopta Sembrando Vida. Association Press. México y Estados Unidos pactan plan de cooperación con Centroamérica. Frontenet.com. México y EUA anuncian Sembrando Oportunidades. Excelsior. México y Estados Unidos anuncia Sembrando Oportunidades. Arrancará en Honduras. México y Estados Unidos lanzan programa Sembrando Oportunidades. El Sol de México. México y Estados Unidos lanzan Sembrando Oportunidades para Guatemala, Honduras y El Salvador. Algo que vino diciendo el presidente desde hace algunas semanas, desde hace ya creo un año, venía proponiendo este modelo de plan de cooperación para mitigar los efectos de la migración, para que los migrantes centroamericanos pues no crucen, no arriesguen sus vidas, y pues el plan de desarrollo busca frenar la inmigración de Centroamérica a México y a Estados Unidos. ¿Qué opinas, Alex? Buenas noticias para el presidente, buenas noticias para Centroamérica. Fíjate que Sembrando Vida es uno de los programas que desde 2018 fue anunciado como parte de la pre-campaña del presidente, ¿no? Él tenía como que esta intención de reactivar, ¿no? Muchas partes, muchos sectores del campo, justamente a través de la inversión pública, a través del gasto público, para no entrar ahí en polémica. Y el programa fue como surgió en aquellos años para justamente darle vida a esta parte del territorio nacional, y actualmente es una fuente de trabajo para miles de personas, ¿no? Creo que son millones, no tengo el dato exacto, tengo en la mente como 60 millones de beneficiarios, pero no me quiero comprometer, simplemente quiero limitarme a decir que da mucho trabajo a muchas personas. Eso es lo que hace Sembrando Vida. Hay algunas cosas, hay polémicas, como el caso de Sembrando Vida y la fábrica de chocolates, que fue esta investigación que elaboraron 5 medios de comunicación. También tiene sus cosas criticables, pero en términos generales genera trabajo, ¿no? Genera fuentes de ingreso. Y después de llevarlo a cabo aquí en el territorio nacional un par de años, lo llevó a instancias internacionales, a la CEDAC, lo llevó al Consejo de Seguridad de la ONU, lo ha llevado a otros lugares como una alternativa diseñada para atacar las causas que originan la pobreza. Y ahí yo creo que es un buen diagnóstico y es una buena tarea. Mucha gente en muchas partes de la opinión pública y del mundo criticaron esto, ¿no? Muchos arbolitos, ¿no? No es mucho programa, no sirve para nada, es dinero tirado a la basura. Y esto que ocurrió el día de hoy es una bofetada para todas esas personas, es una acción de gobierno, ¿no? Entre gobiernos, diseñada justamente a evitar o atacar las razones que, entre otras cosas, originan desigualdad, pobreza y violencia, ¿no? Voy a poner a chambear a la banda de Centroamérica, que no es cualquier banda, ¿no? Es una banda que es responsable de los flujos migratorios que pasan por nuestro país, que lo atraviesan con rumbo a Estados Unidos. Entonces, es una cosa redonda, mi querido Ali. Una cosa redonda, la celebro. Sin duda, si lo pongo en esos términos, diría que es un acierto. Buenas noticias, pero quiero escucharte a ti también, Ali. Fíjate que el cable de Association Press dice que este programa tiene como objetivo brindar habilidades y experiencia a los jóvenes con el propósito de conducirlos hacia un empleo a largo plazo, reduciendo el riesgo de la migración irregular. Se entregarán becas y formación. Y en su primer momento, fíjate, esta es una cifra importante, una cifra mayúscula, los gobiernos de los 3 países prevén beneficiar a 500,000 de hondureños y según el comunicado ya tienen los recursos etiquetados. Pues a ver qué va a decir la oposición, porque muchos han salido a decir, le están regalando dinero a Centroamérica, no sé qué, y ahora sale y dice, bueno, 500,000 de recursos estadounidenses, de recursos mexicanos y de recursos hondureños para Sembrando Oportunidades. Una buena noticia para los centroamericanos.
Qué chingón, la neta, qué chingón. Aquí se ve como un problema que involucra a tres países también puede ser resuelto por estos tres países de manera integral, ¿no? Regional. No abandonamos, como en buena medida pueden hacerlo muchas personas o muchos tomadores de decisiones, ¿no? Es problema o pedo de Honduras que ellos lo resuelvan, ¿no? Aquí hay una intención de que entre todos resolvamos y eso es bastante bueno. Y pensando en cosas buenas, mi querido Ali, ¿qué te parece si me voy con la quinta y última del día? Hay que acabar, vamos a acabar esta 5D de hoy, primero de Vámonos, diciembre. vámonos. Dice aquí, la última del día, presentan la 4TV y, e iniciamos con el periódico El Universal, que señala lo siguiente. Morena lanza la 4TV, el medio de la esperanza, y transmite el AMLOFest, que se llevó a cabo y se está llevando a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Aristegui Noticias anuncia Delgado la 4TV. Político MX, Mario Delgado anuncia un nuevo espacio de comunicación de Morena. Lleva por nombre 4TV. El Pulso de San Luis. Morena lanza la 4TV, el medio de la esperanza. Y te quiero preguntar, Ali, ¿genuinamente es el medio de la esperanza? Pues no sé, no estoy muy seguro si es el medio de la esperanza. Lo que decía, lo que estaba viendo de los promocionales de este canal de YouTube, que ya tiene como alrededor de cinco, pues videitos, donde pues sus colaboradores hablan de un medio para todos, un medio del pueblo, un medio plural, lo veo muy difícil que vayan a inventar algo. Más bien parece un órgano digital de difusión de las acciones del Movimiento de Regeneración Nacional, de la Cuarta Transformación del presidente. Algo así parecido al periódico Regeneración actual, que pues imprime y dirigen pues los dirigentes, perdón, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Pues hay tal vez un intento de medir fuerzas con otros medios de comunicación en una época pues súper de hiperinformación, pero pues ahí está, la dio a conocer el presidente. No, dice No, José, ya me dijeron que no, sí. no creo que vayan a ver el 5 de ahí, pero pues vamos Sí. a ver, 4 Ajá. TV, el medio de la esperanza. Dice Mario, estoy muy contento por el tercer aniversario de nuestro gobierno al anunciar el lanzamiento de la 4 TV, un espacio de convivencia y comunicación de nuestro movimiento del Partido Morena. Pues un Ujú. órgano más de difusión del Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, ya me está diciendo la producción que deje de decir mamarrachadas, que no se va a ir el 5D para allá, entonces ya ofrezco una disculpa aquí a los, ofrezco una disculpita a a nuestra audiencia y creo, con esto me gustaría cerrar, Ali, que es uno más de los esfuerzos que ha llevado a cabo estos dirigentes del partido que gobierna para tratar de establecer una especie de contrapeso o una nueva forma de comunicación. Ya lo hacen con las redes sociales, ya sacaron su aplicación para hacerle frente a Facebook, no sé si te acordarás, Ali, y ahora sale esta televisión. Vamos a ver, como bien dijiste, qué pasa al final del camino, ¿no? La historia nos juzgará. Pero, ¿qué agregas, Ali? Quiero escuchar tu apunte final. Pues resumiendo la 5D, nosotros estamos aquí por un esfuerzo informativo. El partido del presidente está haciendo otro esfuerzo informativo. La derecha, la oposición está haciendo pues su caballada informativa. Nosotros no nos queda agregar nada más. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros en la 5D. Ya iniciamos diciembre. Faltan 23 días para Navidad y 30 para que nos vayamos al 2022. Un 2022 incierto aún. Soy Ali Pacheco, Alex Buitrón, un mensaje final. Claro, síganos en nuestras redes sociales de Imagina Periódico, de Vaguedades MX y desde luego del Politólogo, ahí estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y desde luego nuestras respectivas páginas de Internet. También están nuestros canales. Yo estoy como Alewi Landazuri en Twitter y también me pueden encontrar como Alejandro Buitrón Hernández en el resto de las plataformas. Ali, ¿a ti cómo te encontramos? En Twitter me encuentran como Ali Pacheco MX, ahí es donde posteamos las noticias, los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales en www.imaginaperiódico.com.
estamos. Muy buenas noches. Nos despedimos, Huitrón. Vámonos, ya hace frío. Vámonos, que hace frío. Hasta luego.